Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Bandera, representante y gerente de la empresa Kerkus Viajes. Vengo para hablaros un poquito sobre la información del viaje de los alumnos del centro educativo y el viaje que van a realizar a Almería, Cabo de Gata, del 19 al 22 de junio. Antes de hablar de información del viaje, prefiero comentaros dos o tres detallitos de la empresa Kerkus Viajes, sobre todo para que los padres nos puedan conocer un poquito más. La empresa Kerkus es una agencia de viajes, sobre todo dedicada y especializada al sector educativo. Yo la definiría en tres palabras: profesionalidad, experiencia y equipo, ¿vale? Profesionalidad, ¿por qué? Porque todos los componentes que formamos parte de la plantilla de la empresa estamos dedicados y volcados a la mejora continua y a la formación continua, sobre todo para poder ofrecer a nuestros clientes los programas y los viajes de fin de curso lo más enriquecedores posible, en cuanto a actividades, en cuanto a alojamiento, en cuanto a transporte, en fin, todo lo que conlleva un viaje de fin de curso. La otra característica a la que hacía alusión previamente era experiencia. Como he comentado antes, este año hacemos el 30 aniversario, llevamos 30 años dedicados y especializados al sector educativo y desarrollamos la mayoría de los viajes de fin de curso de los centros educativos de aquí de Málaga y parte de Andalucía. Por lo tanto, bueno, somos una agencia de viajes referente en este sector. Y la tercera característica es equipo. ¿Equipo por qué? Porque toda la plantilla que formamos Kerkus, evidentemente tenemos nuestra titulación, ya seamos licenciados o diplomados en turismo o en educación física, en fin, estamos todos con nuestra correspondiente titulación y trabajamos a nivel vocacional. Nos encanta nuestro trabajo y estamos al servicio, pues, bueno, de nuestros clientes, estamos encantados. Dicho esta pequeña introducción, voy a hablar del viaje de Cabo de Gata, Almería, que se realiza del 19 al 22 de junio. Es un viaje muy completito, donde lo hemos diseñado con la intención de combinar actividades lúdicas y una parte cultural, ¿vale? Una parte cultural. He de decir que en este viaje de Cabo de Gata se incide mucho en actividades náuticas. ¿Por qué? Porque es un destino y un alojamiento que da mucho a favor de desarrollar este tipo de actividades, ¿vale? El viaje de 19 al 22 de junio. A continuación voy a hablar del alojamiento. El alojamiento se realiza en un hotel 4 estrellas, el Hotel Bahía Serena, que está situado en el municipio de Roquetas de Mar, Almería. Es un hotel 4 estrellas con comedor tipo buffet, hotel que está situado a pie de playa, a escasos metros del paseo marítimo de Roquetas de Mar, por lo tanto, pues nos da mucha facilidad y mucho juego, pues a la hora de trasladarnos a la playa, a realizar juegos, a realizar actividades náuticas. En definitiva, es un hotelazo, ¿vale? Tiene piscina, por supuesto, tiene amplias zonas exteriores por si queremos dinamizar con los monitores acompañantes, queremos dinamizar realizando algunas actividades. Es un hotel que clientes que han ido a este alojamiento los años siguientes han vuelto a solicitarnos, ¿vale? Entonces es bastante interesante. Este alojamiento cuenta con habitaciones de entre 2 y 6 plazas, con habitaciones con literas, por supuesto con su colchón, su sábana, su almohada, su manta, y las habitaciones cuentan con aire acondicionado y en su interior tienen su baño y su aseo, ¿vale? A continuación vamos a hablar de las actividades. Como he dicho previamente, este es un viaje que tiene mucho a favor de las actividades náuticas. Por lo tanto, tenemos varias sesiones de actividades náuticas, entre ellas pues hay canoa, paddle surf, Big Sur Paddle. También tenemos otra de las actividades que realizamos, es la visita al Mini Hollywood, lo cual les encanta a los chicos. Y otra de las actividades que realizamos muy interesante, y por eso denominamos a este programa Cabo de Gata, es la visita al Parque Cabo de Gata. Allí realizaremos algunas rutas para que conozcamos también un poco la zona, y también tenemos un día de actividad náutica en Cabo de Gata, donde podremos ver, pues bueno, la zona de las calitas más representativas, las playas más representativas,
Es un lugar bastante interesante y el que haya estado allí pues me dará la razón en que es precioso esa zona. Así que actividades, varias sesiones de actividades náuticas y también la visita al Mini Hollywood. Programa en pensión completa, por supuesto, menos el desayuno del primer día, que ese desayuno se lo tienen que llevar los chicos, ¿vale? Porque en el trayecto que hagamos en el autocar el primer día habrá un momento en el que hagamos una parada y en esa parada pues se toman el desayuno que se lleven de casa. Lo siguiente que vamos a hablar o vamos a tratar es el transporte. El transporte está incluido, con salida aproximado sobre las 7:30 de la mañana. De todos modos, los horarios lo concretaremos cuando estemos más cercanas a la fecha del viaje. Y el regreso el último día pues suele ser en torno a las 7 de la tarde aproximadamente, pero eso ya lo definiremos más adelante. El transporte, como he comentado, está incluido para la ida, para la vuelta y para los traslados que tenemos que hacer, como por ejemplo el día que vamos a Cabo de Gata o el día que vamos a Mini Hollywood, es decir, el autocar está a disposición del grupo. Es una empresa de transporte, una compañía de transporte con la que llevamos muchos años trabajando con ellos y tiene pues su correspondiente homologación, como por ejemplo en los cinturones de seguridad que tienen los asientos, ¿vale? Así que quédense tranquilos respecto al transporte. Recomendaciones, que es el siguiente apartado del que vamos a hablar. Como es un programa muy náutico, pues se recomienda pues las chanclas de playa, bañadores, bermuda, ropa fresquita. Es verdad que a lo mejor por la noche pues puede refrescar algo, por lo tanto no viene mal echar algún chándal. Mascarilla, las mascarillas siempre y cuando sea obligatorio en el transporte la tendrán que llevar los chicos puestas, si no pues nada, no se pone. Una pequeña mochila también es interesante por si los chicos o las chicas tienen que meter pues un botellín de agua, un refresco que se compren, algo así. Fotocopia de la cartilla sanitaria es fundamental. También fotocopia del DNI si tuvieran, si no, fotocopia de la cartilla sanitaria y algo de dinero de bolsillo por si el chico o la chica se quiere comprar un botellín de agua, un refresco o un snack, cualquier cosita de esas. Viene muy bien, como son actividades náuticas, viene muy bien que los chicos lleven unos escarpines, que son como una especie de calcetines de neopreno, pero bueno, no es obligatorio, es una recomendación, ¿vale? Si no, no es necesario. El chico puede ir en chanclas o en zapatillas de playa, se las quita y hace la actividad náutica. Por supuesto, he de decir que las actividades náuticas son con su chaleco salvavidas, las medidas de seguridad, eso es lo primero, ¿vale? Lo último que me gustaría recalcar es la función que realizan los monitores 24 horas que ponemos desde la empresa Kerkus. Son monitores que están con los chicos en todo momento, incluso están alojados en el hotel, para dinamizar, para facilitar a los profesores el tema de distribución de habitaciones, el tema de las entradas cuando vamos a Mini Hollywood. Los monitores se encargan de todo prácticamente, ¿vale? Así que bueno, eso es un plus de calidad que da la empresa y que facilita y ayuda y dinamiza bastante el programa y conectan muy bien con los chicos y chicas que asisten al viaje, y bueno, eso hace pues que se lleven un mejor recuerdo de este viaje de fin de curso. Y poco más, ¿vale? Ya lo he comentado casi todo. Es verdad que toda la información más detallada vendrá en un documento que le pasarán desde el centro educativo. Espero que les haya resuelto las pequeñas dudas que tengan y estoy convencido de que se lo van a pasar muy bien y van a disfrutar muchísimo de esta experiencia de viaje. Muchísimas gracias por todo. Un saludo.